Muy bien. Nosotros habíamos visto, me acuerdo que nos habíamos basado en el cloruro de sodio. Lo recuerdo porque a partir de lo que vimos nosotros, después yo me basé, para los otros cursos, me basé en ustedes. O sea, me basé en lo que habíamos visto con ustedes para darlo en los otros cursos. Así que me acuerdo perfectamente. Que habíamos visto, ¿se acuerdan? Habíamos visto el concepto, esto no lo voy a repetir, sino que lo vamos a trabajar directo, ¿sí? Pero habíamos visto el concepto de estado de oxidación, o valencia, o número de oxidación, ¿sí? Y a partir de esto, bueno, podíamos por supuesto nombrar los compuestos, y lo que habíamos nombrado fuertemente fueron las sales, ¿sí? Nos habíamos como plantado ahí, en las sales. O sea que nosotros lo que hicimos fue esto. Chicas, si estoy diciendo una pavada, díganme, ¿eh? O sea, si me estoy olvidando de algo o lo que sea, por favor díganme No, va porque, bien, profe. perfecto, porque estoy dando más o menos lo mismo en los otros cursos y trato de que vayan más o menos parejito. em, y por eso por ahí me olvido algo o algo no di o lo que sea. Bien, entonces, nosotros lo que vimos fueron las sales binarias, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver hoy son los óxidos, que es una parte muy importante de la nomenclatura. Después, los hidruros y los hidrácidos son muy sencillitos, así que los vamos a terminar de ver hoy también. Y los peróxidos son como una especie de, ¿cómo decirlo? De una excepción de los óxidos, ¿sí? Pero no es nada tirado de los pelos, digamos, ¿sí? Es como un pedacito más de los óxidos. Igual ustedes lo van a sacar al toque. Así que no se hagan problema. Bien. Nada más. Esperen que voy a ir a la pizarra. Digo nada más porque voy a ir a la pizarra. No sé por qué tengo que salir y después volver a compartir. Bueno, Ah, profe, estaría sí. bueno también que en vez de abrir pizarra, abra Paint. Así no Ah, es tiene que verdad. estar haciendo todo de Ah, nuevo. sí. A ver, para. Claro. Vamos a por eso. Espérame que voy a buscar el Así no paint. se va borrando, porque si no. Sí. Arre que no sé dónde está el paint. Ah, acá está. A ver qué onda el paint. Lo que sí me acuerdo que cuando ustedes me hablaron del paint, yo después no lo sabía usar, pero ah, como que yo sé usar el paint viejo. Este paint es demasiado, es muy El Paint 3D. claro, o sea, no me hagas eso. Ah, sí, el que tiene formas raras. Claro, ¿viste? A ver, por ejemplo, esto. Ah, no, pero está. ¿Ves que queda como esfumado? ¿Qué onda? Bueno, no importa. Igual arriba tiene texto también, profe. Y distintos lápices hay Para puestos. texto, sí. A ver, no, bueno. Ah, ok. ¿Viste? ¿Ves que tiene como formas? Ah, bueno, este es el común. Listo, agarro este. ¿Cómo borro? ¿Cómo no? Bueno, entonces, lo que tenemos que ver hoy son los óxidos. Los óxidos van a ser compuestos que van a estar formados, por supuesto, por un elemento más oxígeno. Siempre es esa la lógica, ¿sí? Entonces, óxidos vamos a tener. Bueno, no era mi intención que saliera tan grande. Óxidos vamos a tener de dos tipos, ¿sí? Vamos a tener, ven que me tengo que adecuar a esto porque vamos a tener los famosos óxidos básicos, ¿sí? Que ahora vamos a ver por qué son básicos. O sea, yo igualmente les voy a nombrar qué significa, por qué se les llaman óxidos básicos, pero no me interesa que lo sepan con tanto detalle, porque eso es una química un poquito más avanzada, ¿sí? Es una química de ácidos y bases, básicamente. Vamos a tener entonces los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Ahora, lo que siempre aclaro en este punto es que no es que los óxidos ácidos sean ácidos, no son ácidos, son óxidos. Son óxidos ácidos. Se llaman óxidos ácidos porque cuando yo los ponga en agua se me van a formar ácidos, ¿sí? Pero no, o sea, en este momento de la clase nosotros no estamos hablando de ácidos. ¿Se comprende? Son óxidos que se van a diferenciar de los básicos porque van a generar una solución ácida, pero no importa, son óxidos, ¿sí? Esto es como, esto es como muy importante que lo sepan porque ahora dentro de un rato sí vamos a ver ácidos, sí, o sea, fuertemente, ¿sí? Bien, entonces, vamos primero a los óxidos básicos, que son para mí los más sencillitos, ¿sí? Porque son los más sencillitos porque tenemos metales. Y siempre que tenemos metales es como fácil de entender la lógica, digamos. ¿Tengo alguna forma de borrar como todo de una? Onda,
Estoy buscando, ¿eh? Si agarra la goma y le sube el grosor al máximo, Ah, a ver si puedo. Con el Claro. más, ¿no? No. No, hay un, hay como una barrita. Ah, Eso. genial. Ahí está, genial, perfecto. Ahí entendí lo que me dijiste. Perfecto. Bien, entonces, vamos con los óxidos básicos, ¿sí? Los óxidos básicos se llaman así porque van a estar formados por, ya les dije, son óxidos, sí o sí, tienen que estar formados por oxígeno. Y además van a estar formados por un metal, o sea, es un metal más oxígeno. Esta es la fórmula general, digamos, de un óxido básico. Metal más oxígeno. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo les había comentado la clase pasada que cuando yo quiero nombrar un compuesto, lo que debo saber de ese compuesto son los números de oxidación de los elementos que lo componen. Siempre es así, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer cuál es el número de oxidación del oxígeno y cuál es el número de oxidación del metal. Y cuando sepa eso, ahí puedo nombrar. Vamos a ir primero al oxígeno. No, primero vamos a pensar en el metal, que es más fácil. ¿Qué pasa con el metal? ¿Qué signo va a tener el número de oxidación? Siempre. Positivo. Exacto, Positivo. muy bien, exactamente, positivo, ¿sí? Siempre va a tener número de oxidación positivo, y este cuentito ya ustedes lo saben, porque es un metal, siempre cede electrones, y cuando cede los electrones queda positivo. Esto ya ustedes lo saben hasta el hartazgo, ¿sí? Bien, de hecho fue lo que pusieron en su examen, después de que se sacaron las notas que se sacaron, así que sí. Entonces, si yo tengo un metal que es positivo, eso quiere decir que el elemento que tiene al lado va a tener que ser negativo. ¿Sí? Va a tener que ser aquel elemento que va a tomar esos electrones que está dejando el metal. ¿Sí? Ahora, ustedes recuerdan que yo les había dicho, no sé, no me acuerdo en qué forma se los dije, pero vamos a cambiar de color, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes me dirán si yo se los dije así o se los dije de otro modo. Ay, tienen que tener Profe. papelito. Sí, Si toca el más, capaz el lienzo se hace más grande. Es más cómodo capaz para dibujar. si toco el más, Que está vista 3D menos más. 3D, Algo del costado, al costado. Vista 3D, realidad mixta, el más. acá, Sí, así es más cómodo capaz para dibujar. ahí se ve mejor, digamos. Para que Ahí, sea más de se cerca. ve más grande perfecto, y ahí tiene más está. espacio. Dale, dale, genial. Bueno, miren, lo que les quería hacer, pasa que tengo, lo que les quería hacer una tablita. Esto quería hacer, la tablita. Bueno, estábamos de vuelta, como para ponernos en tema. Estábamos con que el metal era positivo, por lo tanto el oxígeno tiene que ser negativo. ¿Y qué sucede con los no metales? Los no metales, en este caso el oxígeno, siempre cuando están utilizando su número de oxidación negativo, siempre es un solo número de oxidación. O sea, los no metales en general, vamos a ponerlo así, los no metales en general, ¿sí? Tienen un número de oxidación negativo, uno solo, y después tienen varios números de oxidación positivos. O sea, esto es como una característica muy de los no metales, ¿sí? Ahora, ustedes saben muy bien que si el no metal está al lado de un metal, va a estar utilizando su número de oxidación negativo, ¿sí? Que es como este caso, ¿no? Como está al lado de un metal, va a utilizar su número de oxidación negativo. Perfecto. Ahora, lo que les quería recordar es que el no metal tiene un solo número de oxidación negativo. Y ese número de oxidación negativo, que es único para cada uno de los no metales, tiene que ver con el grupo en el cual se encuentra ese no metal, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que para los gases nobles no los cuento, ¿sí? No los cuento para nada porque son gases nobles, justamente. Ahora, los elementos que estén en el grupo 7A, ¿sí? O sea, flúor, cloro, bromo, yodo, tendrán número de oxidación -1. ¿Por qué tienen número de oxidación -1 los que están en el grupo 7A, chicas? ¿Se acuerdan? Porque están más cerca de cumplir la regla del octeto. Exactamente, claro, porque todos los que estén en el grupo 7, imagínate que tienen 7 electrones externos. Por lo tanto, lo que van a necesitar es un electrón más para completar su octeto. Por eso es que todos los que estén en el grupo 7 van a tener número de oxidación -1.
¿Sí? A ver si puedo escribir con una letra más chiquita, porque me salió una escritura gigante. Entonces, si están en el grupo 7A, ¿sí? Eso quiere decir que van a tener número de oxidación menos 1. ¿Está bien? ¿Se comprende? O sea, lo repito, porque es importante esta idea. Es decir, los no metales no siempre van a tener número de oxidación negativo. Pueden tener negativo o positivo. Eso va a depender de a quién tengan al lado. Si tienen un metal o si tienen otro no metal. Cuando tengan otro no metal, vamos a ver. De hecho, es lo que vamos a ver ya. ¿Sí? Cuando terminemos de nombrar, vamos a poner un ejemplito de este y lo vamos a nombrar y ya después vemos a ver qué pasa cuando está con otro no metal. ¿Sí? Pero básicamente, en este caso, como tiene un metal, tiene número de oxidación negativo. Pero yo les cuento que todos los no metales tienen un único número de oxidación negativo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es ese número de oxidación negativo? Voy a la tabla y miro el grupo. Si están en el grupo 7A, su número de oxidación será menos 1. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen 7 electrones externos y necesitan 1. Y como necesitan 1, entonces su número de oxidación será menos 1, porque cuando capten un electrón va a quedar como carga menos 1. Lo mismo sucede, o sea, de forma análoga, digamos así, al grupo 6A. Bien, el grupo 6A, si es el grupo 6A, es porque tiene 6 electrones externos. Por lo tanto, lo que requiere son 2. Por eso es que su número de oxidación es menos 2. ¿Sí? Y así, o sea, esta lógica que escribí acá, se da para cualquier grupo. ¿Sí? O sea, se da para el grupo 7A, para el grupo 6A, para el grupo 5A, si yo voy al 5A, que estaría acá, donde está el nitrógeno, digamos, ¿sí? Su número de oxidación negativo y único es menos 3. Si voy al grupo, horrible, el mamarracho que dice, si voy al grupo 4A, donde está el carbono, su número de oxidación negativo va a ser menos 4. ¿Se entiende esta lógica? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Entonces, el número de oxidación, todo esto era para sacar que el número de oxidación, bueno, todo esto era para sacar que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Sí? Esto era lo importante. Ahora, voy a repetir un conceptito por ahí que vimos la clase pasada. ¿Los metales siempre tienen número de oxidación positivo? Sí. Siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Los no metales no. Los no metales van a tener número de oxidación negativo o positivo según. Ahora, con respecto al oxígeno en particular, el oxígeno siempre va a actuar con su número de oxidación negativo. De hecho, yo les propongo, chicas, que están ahí atrás, que busquen en su tabla, si es que la tienen ahí, busquen el número de oxidación del oxígeno y díganme cuál les marca. ¿Qué les sale a ustedes en la tabla? Solo el menos 2. Exacto, ven que no les estoy mintiendo. ¿Sí? O sea, el oxígeno solamente puede actuar con el número de oxidación menos 2. Ahora, casi inmediatamente, vamos a ver por qué. Esto tiene una lógica, ¿sí? Pero yo, si fuera ustedes, agarraría un marcador de color y pondría oxígeno siempre usa número de oxidación menos 2. ¿Vamos a ver una excepción? Sí. Vamos a ver una excepción que es el peróxido. Pero es una excepción muy chiquitita que la vamos a ver así como un dato de color, digamos, ¿sí? Pero en realidad, para hacer ejercicios, para los compuestos en general, todo, siempre el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2. ¿Sí? Y les tiro como un spoiler, inclusive cuando está al lado de otro no metal. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a poner un ejemplo y vamos a nombrarlo. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner, ustedes que ya están muy, muy a pleno, vamos a poner un ejemplo medio más lindo. Escribe muy bonito el Paint, la verdad que debo admitir. Bueno, tenemos este compuesto. Voy a borrar esto porque me molesta para escribir acá nada más. Ahí está. Bien, tenemos entonces, este compuesto es un óxido básico porque es oxígeno más un metal, ¿sí? Hasta ahí estamos. Tengo 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Entonces, yo les dije hace un rato, para poder nombrar, yo lo que necesito es conocer el número de oxidación de los compuestos, de los
de los elementos que componen a la sustancia. Entonces, ustedes ya saben que el oxígeno tiene número de oxidación -2, porque se los acabo de decir, ¿sí? Ahora, ¿ustedes cuántos oxígenos tienen? Tienen 3 oxígenos, ¿sí? O sea que la parte negativa del compuesto es -6. Entonces, ¿cuál debiera ser el número de oxidación del hierro? ¿Sí? Recuerden que tengo 2 hierros, para que toda esta parte me tiene que dar +6, ¿no? Obviamente. Para que esto me quede 0, ¿no? El 3. Perfecto, +3, ¿sí? Lo vamos a poner con otro color. +3, exacto. Ahora, quiero que vayan a la tabla y me digan cuáles son los posibles números de oxidación del hierro. 2 y 3. Perfecto, 2 y 3. Entonces, si está actuando con su número de oxidación más alto, vamos a nombrar aquí. Perfecto. Recuerden que esto, a ver, cuando yo voy a nombrar un óxido, siempre lo voy a nombrar como un óxido, literal, o sea, óxido de, ¿sí? La primera palabra es óxido, ¿sí? Entonces, esto se va a llamar óxido de hierro. ¿Es correcto dejarlo así, como óxido de hierro? Pero Sí. hay 2 de hierro. Para Bien, mí le falta algo. claro, exacto. ¿Qué le falta? El 2 en letras romanas o El 3, ¿no? Porque es el número de es- oxidación. Así, ¿no? ¿Sí? O sí, sí, sea, sí, me confundí con perfecto, otras. perfecto. No, no hay problema, no hay problema. Nunca se confundan con este, ¿no? Esta es la atomicidad, digamos, el número de átomos, ¿sí? Perfecto. Óxido de hierro 3 o, ¿qué otro nombre puede tener? Óxido ¿Se acuerdan cuando el metal trabajaba con su número de oxidación más alto? ¿Cómo se llamaba? Es que no lo vimos, me parece, pero. Tenía un sufijo, si no me equivoco. Ah, esto es El lo que no llegamos a ver bien porque estaba medio, se escuchaba feo ya. Creo que sí. Sí, Ah, bueno. ese era Entonces el lo voy tema. a... No, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Gracias por decirme. Tendría que haber visto el video a ver cómo quedó. Bueno, esto se va a llamar óxido férrico. Y les explico por qué. A ver, esperen que voy a... Este cosito. Ahí está. Si el hierro tiene 2 posibles números de oxidación, quiere decir que yo tengo que aclarar. Vieron que una de ustedes dijo, cuando yo les dije óxido de hierro, así nomás está bien, alguien me dijo, falta algo. Claro, perfecto, porque óxido de hierro está incompleto, porque yo puedo tener 2 óxidos de hierro. Puedo tener el óxido de hierro cuando el hierro trabaja con +2 o cuando el hierro trabaja con +3. O sea que no es lo mismo. Por eso es que le agregué acá el +3, perdón, el 3, ¿sí? En letras romanas, en números romanos. Ahora, otra forma, otra nomenclatura es con esta terminación, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, cuando el hierro o cuando el metal está trabajando con su número de oxidación más bajo, entre +2 y +3, +2 es más bajo, eso va a terminar en oso. En cambio, cuando trabaje con su número de oxidación más alto, eso va a terminar en ico. Por eso esto se llama óxido férrico. Porque o sea, esto y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Está escrito con nomenclaturas diferentes, nada más, pero significa lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes van a un lugar, cualquier lugar donde alguien entienda esto, y dicen óxido de hierro 3 u óxido férrico, es lo mismo y es este compuesto. Nada más que son nomenclaturas diferentes. Esta nomenclatura es un poco más moderna, digamos, y esta se llama por numerales de stock. ¿Sí? ¿Se entendió esto que dije? Sí, Sí, profe. profe. Ay. Ah, bien. Entonces, recuerden que esta característica, digamos, de decir oso e ico, o poner el número de oxidación entre paréntesis con números romanos, es, digamos, propia de un compuesto que tiene un metal con varios números de oxidación. Porque imaginemos otro compuesto.
A ver, imaginemos, qué sé yo, que yo les digo, a ver, qué sé yo, no sé, este compuesto, ¿sí? Ustedes, este es un metal, es el calcio. Ustedes saben que el oxígeno trabaja con -2, porque ya les dije que siempre trabaja con -2. Por lo tanto, para que esto me dé 0, por supuesto que el calcio trabaja con +2. ¿Sí? Esto es como bien sencillito. Entonces, ustedes saben que el calcio siempre trabaja con +2, porque está en el grupo 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, este compuesto, ¿cómo se llamaría? ¿Qué les Óxido de parece? calcio. ¿Cómo? Óxido de calcio. Exacto. Óxido de calcio. ¿Le falta algo? No, porque el calcio tiene uno solo. Hermoso. Gracias por eso. Excelente. Perfecto. O sea, recuerden que esta terminación oso-ico y la posibilidad de poner el número con números romanos es solamente para los metales que tienen varios números de oxidación. Si tiene uno solo, no hace falta aclararle nada. Se dice óxido de calcio. Chau. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, esto, ¿ustedes no se les sacan una captura de pantalla o algo? ¿O así les queda o algo? ¿Le ¿O no? saco, profe? Yo lo estoy copiando. Dale, Yo también porque les estoy copiando, pero... en el otro es como que se Ah, les igual toma. queda en el video, profe, no se preocupe. Sí, 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 sí. A ver. Ah, mira, selección mágica. Las cosas extrañísimas tienen. Bueno, bien. ¿Alguien estaba copiando? ¿Querés que te aguante un cachito? No, no, profe, ya está. Yo Sí. estaba Bueno, copiando, pero ya está. bien. Entonces, em, hasta acá lo que acabamos de ver son óxidos básicos. Vamos a irnos a los óxidos ácidos, ¿sí? Que tengo que borrar todo, ¿no? Pero ustedes me enseñaron que haga esto. Track, track, track. Bien. Voy a poner chiquitito de nuevo porque si no se me voy a olvidar. Bien, entonces ahora vamos a ver los óxidos ácidos. Óxidos ácidos, ¿sí? Recuerden que los óxidos ácidos van a estar formados por un no metal más oxígeno. ¿Sí? No metal más oxígeno. Entonces acá es donde viene la cuestión, porque yo les dije que el oxígeno va a actuar con número de oxidación -2, y les dije, siempre va a actuar con número de oxidación -2. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo un no metal, y ustedes saben perfectamente que los no metales pueden actuar con número de oxidación positivo o negativo. Entonces, entre este no metal y el oxígeno, ¿por qué gana el oxígeno? O sea, ¿por qué el oxígeno es el que tiene el derecho de utilizar su número de oxidación negativo acá? ¿No? Porque esto no es un metal para que yo diga, siempre tienen un... No, no. Bueno, la cuestión está en la tabla también. La respuesta a esta pregunta está en la tabla. Bueno, tremenda la tabla esta. Bien, ¿por qué la razón está en la tabla? Y la razón tiene que ver con la electronegatividad, ¿sí? Recuerden que acá tenemos el flúor, acá tenemos el oxígeno, ¿sí? Acá tenemos el nitrógeno. Estoy haciendo como, no importa, estoy como completando algunos nada más, ¿sí? Algunos que se me ocurren. Bueno, y acá tenemos otros no metales, por supuesto, ¿no? El azufre, el fósforo, acá está el cloro, acá está el bromo, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el elemento más electronegativo de la tabla? Recuerden que la electronegatividad era como la capacidad de tomar, de tomar hacia sí los electrones de la unión química. O sea, el elemento más electronegativo de la tabla es el que más va a tender a tomar electrones fuertemente. ¿Quién es ese elemento? ¿Cuál es? ¿Recuerdan? No, no me acuerdo. ¿No? Es el flúor. ¿El hidrógeno? El No, hidrógeno el es hidrógeno. bastante electronegativo, ¿eh? El Bastante. flúor, porque tiene -1. En realidad, porque vos pensás Pero, que, no sé, que el cloro también tiene número de oxidación -1 y el bromo también, ¿sí?
Sí. No, no dije nada, estaba afirmando, profe. Está bien, está bien. El flúor es el más electronegativo de todos, ¿sí? Porque, no importa, por si recuerdan, la electronegatividad en la tabla subía así, ¿sí? Y subía así también, por eso es que el flúor es el más electronegativo de todos, ¿sí? Es el más electronegativo de todos por cosas que ya hablamos, pero básicamente es porque es muy chiquito, tiene pocos orbitales, ¿sí? Y tiene una carga nuclear muy grande. Entonces, es como que es muy, vamos a llamarlo así, entre comillas, muy denso el flúor. Entonces, como que tiende a tomar los electrones resarpados, ¿sí? Ahora, el flúor es tan electronegativo, tan chiquito, tan denso, tan todo, que no forma muchos compuestos. El flúor es como medio raro en este sentido. Entonces, ¿cuál es el elemento que le sigue, digámoslo así, en gran electronegatividad? El elemento, el oxígeno, ¿dijiste? Sí. Perfecto. Es el oxígeno. ¿Sí? Es como que si yo les hago una pregunta y les digo, ¿cuál es el elemento más electronegativo? Probablemente me contesten el flúor de una, obvio, sí. Perfecto, pero al flúor lo vamos a como a quitar del análisis porque es tan electronegativo que ya se fue como para el otro lado, ¿sí? Entonces, el otro elemento que me queda, que es el más electronegativo de todos, es el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a actuar con número de oxidación negativo siempre, incluso estando al lado de no metales, ¿sí? Porque entre el oxígeno y cualquier otro no metal, siempre gana el oxígeno en electronegatividad. Entonces, ¿qué quiere decir que gana en electronegatividad? Y quiere decir que se va a quedar con los electrones de la unión, ¿sí? Entonces, por eso es que él queda con carga negativa. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Sí, Perfecto, bien. O sea, esto yo se los hago pensar para que ustedes no tengan que memorizar. Obviamente que después uno memoriza que esto es -2. Sí. Después ustedes ya cuando empiecen a hacer ejercicios van a ponerle -2 a esto y ya, sí, obvio. Pero es importante que ustedes entiendan por qué el oxígeno siempre es -2. ¿Sí? Porque es, entre comillas, el más electronegativo. Entonces no importa que tenga al lado, si un metal o un no metal, siempre le gana, digamos. ¿Sí? Siempre se queda con los electrones. Entonces el no metal, en este caso, actuará con su número de oxidación positivo. ¿Sí? O sea que acá, fíjense que cambiamos un poco con respecto a lo que vimos antes y lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver los números de oxidación positivos de los no metales. ¿Sí? Entonces, a ver si puedo hacer... Bueno, me era más fácil el Zoom porque... Mira, una rayita. Ay, qué bonito. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo para que vean más o menos cómo es esto, ¿sí? Vamos a ir a un gran amigo nuestro. ¿Por qué lo quiero hacer en- Bien. Esto es un carbono, ¿eh? Quedó medio extraño, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bien. Esto es un óxido ácido, ¿por qué? Porque tiene oxígeno y un no metal. Por eso es un óxido ácido. Bien. Ahora, repito, lo mismo que digo siempre. Para poder nombrar este compuesto, necesito conocer los números de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los números de oxidación acá. Ustedes saben muy bien que el oxígeno actúa con -2. Yo tengo 2 oxígenos. Por lo tanto, esto es -4. ¿Qué número de oxidación tiene el carbono entonces? 4. Perfecto, +4. Excelente. Bien. Entonces, ahora van a ir ustedes a la tabla y me van a decir cuáles son los números de oxidación que aparecen para el carbono. 4. Más -4 Sí, y 2. hermoso. +4, +2 y -4. Perfecto. Ahora, hablemos un poco de estos números de oxidación. Mira, no.
qué pasa con, a ver, este número de oxidación, este -4, ¿no? Este -4 es el número de oxidación del carbono que va a tener el carbono siempre y cuando esté al lado de un metal. ¿Sí? O sea, si está con metal, vamos a poner así, con metal. ¿Sí? O sea que el -4 acá no nos interesa, digámoslo así, ¿por qué? ¿Sí? Este es si está con metal. Si no está con metal, obviamente que no va a tener número de oxidación negativo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el carbono entonces tiene número de oxidación o +4 o +2. ¿Sí? En este caso tiene +4. Entonces, ya sabemos los estados de oxidación de ambos elementos. Listo, a nombrar. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, esto se va a llamar de distintas maneras porque yo les conté, la clase pasada les dije, hay muchas nomenclaturas, ¿sí? No hay una sola nomenclatura, o sea, no hay una sola forma de nombrar un compuesto. Entonces, vamos a ver varias nomenclaturas y ustedes se van a quedar con la nomenclatura que les guste para nombrar, ¿sí? A mí no me molesta que ustedes elijan su nomenclatura favorita, digamos, ¿sí? Total, para nombrar un compuesto se necesita conocer un nombre nada más, no todos, a mi criterio. Bien, entonces, esto lo vamos a nombrar como un óxido, de vuelta, como siempre, ¿sí? ¿Es un óxido? Sí, es un óxido. Entonces, óxido de carbono, perdón, de carbono, ¿y qué más? 2. 4. Ah, 4. 4, ¿sí? Bien. ¿Entendiste por qué 4? O sea, ustedes recuerden que el número romano, este, que yo pongo acá al lado del carbono, es el número de oxidación del carbono, ¿sí? O sea, yo pongo el número romano, ¿sí? Que se corresponde con el número de oxidación que está teniendo el elemento que tengo al lado, justamente. Por eso dice óxido de carbono 4. Eso quiere decir que el carbono está usando número de oxidación 4. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿El numerito es del oxígeno que se pone o del otro? No, siempre es del otro, porque el oxígeno siempre tiene número de oxidación -2. ¿Sí? Ok, porque en el óxido básico, el de óxido férrico, Sí, hemos ponido óxido de hierro 3 sí. y había 2 de hierro, no había 3. No, no, pero pará. Pará. Vamos es que voy a salir de acá y te voy a mostrar. Pará. Acá. Cuando habíamos hecho óxido de hierro, 3, ¿no? O sea, cuando habíamos hecho esto, o sea, vos recordá que en ningún momento estamos hablando del número de átomos. O sea, estos números que están acá, este 2 y este 3, y en todo caso este 2 que está acá, tiene que ver con el número de átomos. O sea, hay 2 oxígenos, acá hay 2 hierros. Esos números a nosotros no nos interesan. A nosotros lo que nos interesan son los números de oxidación para poder nombrar. ¿Sí? Ah, Estos números yo no los toqué nunca. O sea, los toco para hacer la cuentita de arriba. Pero después para nombrar, yo lo que miro es el número de oxidación. ¿Se entiende? Mirá, voy a volver a nombrar este para que me entiendas. el número de oxidación que usa sería. Claro, exacto. Viste que habíamos dicho que el número de oxidación del hierro en este compuesto era +3. Bien, y que el oxígeno siempre actúa con -2. ¿Sí? Esto es lógico, o sea, siempre hacía eso voy. Entonces, cuando nombramos, viste que habíamos nombrado como óxido de hierro. Ay, paren que me abrió una cosa rara. Ahí está. Óxido de hierro 3, ¿sí? Óxido férrico. Entonces, fíjate esto. Fíjate esto. Este 3 que pusimos acá se corresponde con el número de oxidación del elemento que tengo inmediatamente atrás. Es igual que acá, el óxido de carbono. Este 4 es el número de oxidación del elemento que tengo atrás. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿Sí? sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. O sea, este 2 nos sirvió para hacer la cuentita, perfecto. Pero no tiene nada que ver este 2. ¿Sí? Es esto lo que a mí me importa. ¿Se entiende?
Bueno, Sí, sí, profe. perfecto, voy a sacar esto así. Ay, son unas genias que se va a acabar la reunión y esto no se borra. ¡Ah! Son lo mejor del mundo. Bueno, cuando se corte, vuelvan a meterse, ¿sí? Así, bueno, Ok, ok. genial. Entonces, porque estábamos viendo otra forma para nombrarlo. Bien, entonces tenemos el óxido de carbono 4, ¿sí? Este podría ser una forma de nombrarlo, ¿sí? También podríamos nombrarlo como óxido carbónico. Carbónico. ¿Por qué óxido carbónico? Porque estoy utilizando el carbono con su número de oxidación más alto. Fíjense que termina en ico, ¿sí? Y yo les había dicho que siempre que el elemento utilice su número de oxidación más alto, se lo podía hacer terminar en ico. Si utilizaba el más bajo era oso. Por eso es que esto podría ser también óxido carbónico.